Hola, buenos días, bienvenidos. Dominguito por la mañana, estamos en casa, en pijamita nueva que mi hermana no quería llevar al Goodwill y dije, pues yo estreno. Bueno, en el video pasado les enseñé a hacer unos huevitos con unos frijoles refritos. En este video solo vamos a hacer los frijolitos refritos. A mí me gusta cocer una buena olla, ponerlos en bolsas, los meto a congelar y voy sacando. En la semana tengo que poner frijolitos, entonces ya les enseño a poner los frijoles. Yo los hago en olla express o en olla presto, como le gusten llamar. En 30 minutos ya están, se enfrían en bolso y ahí me duran quizás 2 semanas, quizás 4 semanas, depende de qué tanto comamos frijolitos. Pero bueno, a ustedes eso no les importa mucho, yo creo. Bueno, saber en cuánto tiempo me los como. ¿Cuánto les puedan durar? Puede que sí, como un mes les digo y no le ha pasado absolutamente nada. Vamos a prender nuestra estufita y a mí y a mi marido los frijolitos nos gustan con manteca. Entonces, fuimos a un lugar donde venden mantequita de puerco de la de los chicharrones. Así que estos van a quedar riquísimos. Vamos a dejarlo que se caliente tantito, está bien fría. Voy a sacar una cebollita para cortar unos pedacitos, unas rebanaditas y freírlas ahí mismo en la manteca. Estos frijolitos son entre mexicanos y salvadoreños. Mexicanos porque los estoy haciendo yo y salvadoreños porque es parte de la receta de los frijolitos salvadoreños, pero no en su totalidad. Así que yo ya estoy poniendo lo que yo aprendí en casa de mamá y lo que aprendí del Salvador. Le pueden poner más, no pasa nada, sabe delicioso con la cebollita. La vamos a dejar que esté bien doradita. El salvadoreño muele los frijoles, los mete a la licuadora, literal, muele los frijoles. Yo nomás le voy a poner a dorar la cebollita, que quede bien doradita. Me gustaría que me comentaran de qué les gustaría que platicara, qué recetas les gustaría saber. Si yo me las sé, con gusto se las puedo subir. También me gustaría que fueran a ver mis videos donde cuento historias. Bueno, el video, solo tengo uno a esta fecha. Que me dijeran qué temas les gustaría saber y si yo he tenido una experiencia con eso que ustedes quieran, les aseguro que se las cuento. Escriban ahí abajo, veamos a dónde nos lleva este viaje. Veamos, la cebollita ya se está dorando. Me emociona la comida. ¿Se nota? ¿Se nota, verdad? Sí, yo ya dejé de estar peleada con las dietas. ¡Santo Padre! ¡No! Con lo que me gusta ese reguero a mí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya que. Parecía mucha manteca, ¿verdad?
se va desapareciendo totalmente, integrando con los frijolitos. Hasta se me hace que le puse poquita. No se crean. Se dice que este bote es de 1 kilo y mira, fácil usé un cuartito y la bolsita que tenía es de 1/4 de galón. Aquí nos gustan los frijoles negros. Julio, porque es lo que recuerda de casa de su padre. Y yo, porque sé que los frijoles negros tienen la mayor cantidad de mejores nutrientes para el cuerpo. Así que aprendí, no les voy a mentir, yo veía los frijoles negros y haber crecido en el centro de México, en el estado de Jalisco, mi papá solo utilizaba frijol blanco. El peruano, un frijol así amarillito, grande. Y a ese sabor yo estaba acostumbrada y a ese color de los frijoles yo estaba acostumbrada. Así que cuando vengo para acá, para Estados Unidos, y me encuentro con puro frijol pinto, me cuesta trabajo. Pero después el negro, yo decía, guácala, nunca, no como de otros, a menos que esté haciendo una carnita en su jugo o unos frijoles charros, algo que tiene que ser con esos frijoles porque es como mi mente y mi corazón lo recuerdan, pues ya es diferente. Pero de ahí en más, aquí es frijol negro. Ay, una sopita de frijoles que no saben. Dice Julio que es pura comida de pobre, pero no saben cómo me encanta. Se las voy a preparar un día. El caldillito de los frijoles y lleva col y huevo. Imagínense ustedes, col y huevo. Serranito, un salvadoreño que come mucho chile. Y ustedes se dirán, ¿y por qué tienes esa olla de Es My Sister Sauce? Pues sí, porque de esta salsita se le pone a los frijoles y no saben qué ricos quedan. Como ya me queda muy poquita, se la vamos a poner toda. A ver, que no me vaya a hacer otro cochinero mayor del que ya hice. ¿Ya ven? ¿Ya empecé. Ok, ahora sí. Ahora sí, aquí nos vamos a estar al pendiente hasta que los frijolitos estén bien frititos. Estos tienen que comenzar a juntarse y formar una masita. Se le llaman frijoles rendidos, frijoles chinitos. Con un virotito, queso y un café, amarra, papá. Chiles jalapeño ya no como tanto, pero en mis tiempos chile jalapeño sería delicioso. Ahora lo guardo para comer en ocasiones especiales. Voy a checar la hora para ver cuánto tiempo los estuve machucando. Buenos días, es de mañana, son las 8:12. ¿Sí se fijan cómo aquí ya se empiezan a despegar los frijolitos de la cazuela? Pero ahorita que les empiece a dar vueltita, a machucar otra vez, se van a revolver. Los de las orillas van al centro y vuelve a quedar la mezcla pegajosa. Una vez que ya se despeguen bien de las orillas, los frijolitos ya están. Se van a ir como secando. Este botecito lo vamos a poner a remojar para quitarle la etiqueta, lo vamos a enjuagar y lo vamos a reciclar.
No lo voy a reciclar para yo quedarme con él, pero lo vamos a meter al bote de reciclaje. Por ayudar al ambiente, por ayudar al medio ambiente, eso es lo que hacemos aquí. Separamos la basura en 3. En uno se pone cartón, papel, en otro se pone todo lo orgánico y en el otro se pone la basura que no le hiciste nada. Pero intentamos tener muy poca basura de esa que pones de todo para ayudarle al medio ambiente. Incluso las latas, pero hay que enjuagarlas, quitarles el papel que está impreso, papel que está impreso ya no sirve, ya tiene la tinta. El de los huevos, no sé por qué razón, pero no lo quieren en el reciclaje. El de las pizzas ya le quedó la grasa del queso, eso no sirve para orgánico. Orgánico solo es lo natural que se va a descomponer y se va a volver a ser parte de la tierra. Yo sé que en mi pueblo, en mi ciudad, en Jalisco, hemos estado batallando con lo de un basurero. Ya le llamaron de otra manera, es un centro de recopio o algo así. No me acuerdo del nombre, estuve muy activa hace unos años luchando porque ese basurero no se hiciera. Esperemos que nuestras autoridades sigan apoyando a toda la comunidad que no quiere ese basurero, que nos va a ir a contaminar las aguas. Desafortunadamente en México sabemos que las autoridades y cualquier persona, cualquier compañía nos dicen que van a hacer una cosa y hacen lo que a ellos mejor les conviene. Y lo que van a hacer es enterrar la basura y vamos a tener el mismo problema que hay en el basurero que tenemos ahora mismo y ya no da abasto, que prende, y es que nadie lo quemó, ningún presidente lo quemó, se prende solo. La temperatura que alcanzan en el centro, toda esa basura de la descomposición y se calienta, es materia orgánica. Junto con basura y aquello enciende y para apagarlo y la contaminación que estamos nosotros sufriendo en nuestras vías respiratorias. Así que de donde quiera que seas, pero en especial si eres de mi amado pueblo, para mí sigue siendo un pueblo, yo lo recuerdo y añoro el pueblo de cuando yo era niña. Así que si tú eres de mi querido Tala, por favor, recicla. No es que vamos a ayudar mucho, pero algo estamos haciendo. Si nos ponemos a investigar, al final eso de reciclar también fue una mentira y estamos mandando de aquí de Estados Unidos la basura a otros países y eso tampoco se vale. Pero aquí estamos, hay que hacer un poquito por cambiar y mejorar. ¿Sale? Estos frijolitos ya están quedando. Si se fijan como estos frijolitos se despegan ya de la cazuela, como ya no queda nada aquí alrededor. Pues eso quiere decir, mi gente, que estos frijolitos ya están. Vamos a intentar revolver bien para asegurarnos de eso nada más. ¿Ven esto? Ya se despega completamente de la cazuela. Estos frijolitos ya están. Estuvimos friendo por aproximadamente 20 minutos. Vamos a hacer un cafecito y un pancito con pancito. Ay, qué salvadoreña yo me oigo. Qué chula soy, que ahorita soy como me quiero.
A ver si no viene Paco Stanley a sacarme de aquí. Ah, vamos pues al cafecito. Bueno, pues este queso no quiere que me lo coma. Debería de esperar el café, pero no me aguanto, oiga. ¿Ven cómo las penas con pan son buenas? En lo que sale el café, déjenme guardar. Ahora sí. Está caliente. Muy caliente. Voy a comer y no puedo comer mientras estoy aquí con ustedes platicando. Por esto. Espero que les guste la receta o que al menos la intenten para ver si los salvadoreños frijolitos, los frijolitos al estilo salvadoreño les gustan. Adiós.